Dios existe porque lo dice la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios, así que es verdad. No es válido usar la Biblia para probar esto. Si vamos a hablar acerca del tema, deberíamos de buscar otra fuente que nos lo confirme. Cuando yo era niña, había un libro que me gustaba mucho, es este Atlas. Me gustaban estas imágenes sobre el sistema solar, pero hubo una imagen que me causó mucho impacto. Entiéndame, no es que yo fuera religiosa, mi abuela sí era muy católica, así que medio entendía el concepto del Dios judeocristiano. Pero el saber que había más religiones, como que fue la primera señal de alarma. O sea, no podía ser que todas fueran verdad. Tendría que haber una que fuera la verdadera. Y debía de haber forma de probarlo, ¿o no? 2. Probando la existencia de Dios. Lo primero sería definir cuál de todos los dioses vamos a probar que existe. Muchos de ellos tienen su serie de leyendas que nos hablan desde el proceso de la creación hasta sus designios. Ninguna de estas leyes ha sido ni remotamente probada. Obviamente todas ellas fueron ideadas en un punto de la humanidad donde sabíamos muy poco de biología, geografía, geología, bueno, ya me entienden. La realidad del planeta, por no decir del universo, no solo es más amplia y compleja de lo que hubiéramos esperado, también es mucho más larga. Tenemos millones y millones de años donde no hubo una humanidad que tomara registro. Y si, por ejemplo, tomamos el Viejo Testamento, encontramos que muchos fanáticos lo creen a rajatabla. Aún sucesos como el diluvio universal y la endogamia subsecuente son fácilmente desmentibles por la genética, la paleontología, la historia, etc. El Big Bang y cómo todo salió de la nada. Ok, entonces, ¿cómo empezó el universo? Aquí es muy común que se recurra a los 5 principios de Aquino, los cuales, antes que nada, son filosóficos con una fuerte base religiosa, pero de ninguna manera tienen base científica. Aquino decía, en pocas palabras, que todo tiene una causa, y que Dios es la causa que lo causa todo. Esas reflexiones no son del todo acertadas, pues, aunque pudiéramos rastrear el origen de todo, no por esto es un ente que sigue vivo o que tiene conciencia, o todavía peor, que tiene un interés en ser adorado. Yo bien puedo postular que el origen del universo es un gato cósmico legendario que lanzó una bola de pelo con las primeras partículas elementales condensadas y que después de eso el universo empezó a expandirse mientras el gato se quedaba dormido y sigue dormido hasta el momento. Lo que sabemos es que todo empezó con el Big Bang. Aquí es necesario hacer una aclaración. Aunque el nombre sugiere una explosión, lo correcto es decir que todo empezó con una expansión y creación conjunta de materia, espacio y tiempo. Esto no es ningún cuento ni ninguna hipótesis, es un hecho. Este hecho se confirmó con la observación de Hubble de la expansión del universo y se confirmó con la radiación cósmica de fondo. Ahora que todo lo que tenemos de información sobre el Big Bang es después, no antes, porque antes no había nada, no había materia, no había tiempo, no había espacio. Existen muchas teorías de cómo es que empezó todo, como que el universo pasa por periodos de expansión y contracción, es decir, se crea y se destruye de manera continua. Pero no tenemos forma de probar esto. Entonces, por mucho que se nos antoja recurrir aquí a un dios como el dios de los huecos, esto no significa que sea el dios de tu religión. Bien podría ser otro tipo de dios al que no le importamos. Si aún aquí queremos usar a Dios, tendríamos que buscar una manera de probar qué es lo que quiere de nosotros. Digo, si es que quiere algo. 4. La evolución y cómo es que venimos del mono. La evolución es ese otro punto que causa mucho conflicto con los creyentes. El argumento más escuchado es que es una teoría porque no ha sido probada. Si la teoría de la evolución por selección natural no hubiera sido probada, sería una hipótesis, pero es una teoría porque, aunque fue probada hace mucho, no tenemos el modelo matemático que la explique. Darwin no fue ni el primero ni el único que se dio cuenta de las variaciones que se presentan entre los individuos de una misma especie, pero sí fue quien la popularizó. Alfred Wallace observó en Malasia y Sudamérica lo mismo que Darwin con las tortugas en las Islas Galápagos, que hay un cambio gradual y adaptativo en las especies. Uno de los ejemplos más palpables de esta adaptación se da con las infecciones bacteriológicas. Con el paso del tiempo aparecen mutaciones que les permiten resistir a los antibióticos. Como esta mutación les da una ventaja sobre los congéneres, son los individuos que nacen con esa variación los que sobreviven y se reproducen. 5. La apuesta de Pascal. También es muy común caer en el pensamiento de la apuesta de Pascal, es decir, suponer que es mejor creer en Dios porque así nos salvamos del infierno, a diferencia de los ateos y de los creyentes de otras religiones. Y si no existe Dios, pues no pasa nada. Pero volvemos al punto que ya vimos antes. ¿Y cómo estás tan seguro de que ese es el Dios único y verdadero? ¿Qué tal que el verdadero Dios es el gato del que les hablé al principio y los únicos con vida eterna seremos los cat lovers? La opción más válida aquí sería obedecer a todos y cada uno de los preceptos religiosos de todas las religiones, pero muchos de ellos se contraponen entre sí. Sobre todo si leemos las Sagradas Escrituras de manera crítica, nos encontramos con el problema de que hay cosas que ahora nos parecen inmorales, así que se vuelve una tarea imposible.
6. Las experiencias religiosas. El último bastión es el yo creo, yo lo siento, yo lo sé. Y esto es una falacia muy común, pero falacia a final de cuentas. Una experiencia personal no puede ser tomada como evidencia. Ni siquiera nosotros mismos deberíamos de hacerlo. Ya en 2 videos anteriores les hablé de cómo es que nuestra mente es capaz de reaccionar y de cuidarnos. Los creyentes que han experimentado alguna cercanía con Dios únicamente están recibiendo la realidad que su cerebro sabe que los hará felices. ¿O de qué otra manera se puede explicar esa sensación que está profundamente alineada con nosotros, que nos hace muy felices, pero no con todos los demás, sobre todo con los no creyentes? Y eventualmente estas experiencias religiosas se presentan en todas las religiones. 7. ¿Por qué seguimos creyendo en Dios? ¿Por qué si estamos en el año 2021, si tenemos todo este conocimiento, si ya fuimos a la luna, si tenemos robots en Marte, si no hay evidencias, si no hay nada que sustente una creencia en un ser superior? ¿Por qué? Porque evolucionamos a seres que necesitan respuesta, que somos seres que tenemos una conciencia de nosotros, de nuestra mortalidad y de la eventual muerte de las personas que nos rodean. Porque sufrimos, porque tenemos problemas, porque vivimos en unas sociedades complejas que nunca ha sido fácil. Y obviamente por una parte queremos un sentimiento de justicia, de saber que las cosas van a estar bien. Necesitamos una respuesta a la muerte, a los problemas. Y si desde pequeño se nos enseña a recurrir a esta opción, bueno, es muy difícil renunciar a ella. O aunque no te hayan enseñado, tú sabes que existe, y es por eso que muchos ateos se vuelven creyentes, o personas que han sido agnósticos se vuelven creyentes, porque tienen esa necesidad. De hecho, hay un chiste muy común que dicen: ateos hasta que se está cayendo el avión. Sí, porque las personas muchas veces recuerdan su religión cuando tienen problemas, porque eso es lo que la religión le da a las personas: les da tranquilidad, les da seguridad. Y lo entiendo. O sea, a mí no me enseñaron a creer. Yo crecí con mi abuela, ella era católica, pero siendo la vergüenza de la casa, porque pues hija de madre soltera y todo lo que quieran, yo creo que por eso nunca me llevó a la iglesia, nunca me enseñaron gran cosa, pero yo tenía una cierta conciencia. El detalle es que ella enfermó de Alzheimer cuando yo tenía 8 o 9 años, de hecho no me acuerdo bien. O sea, cuesta trabajo saber cuándo empezó, o sea, cuándo fueron cosas que no eran de la edad, porque ciertamente ella tenía ya 72 años cuando yo nací. Entonces llegó un momento en que empezó a tener alucinaciones visuales, ópticas, posteriormente cayó en cama. Esto fue cuando yo entré a primero de secundaria y ya estaba en cama. Entonces había que darle de comer, había que cambiar el pañal, había que limpiar las llagas porque se le hacían, porque ella ya no se movía nada. Entonces, claro que me hubiera gustado creer. De hecho, lo intentaba de alguna manera porque, bueno, si algo me daba la opción de que ella se curara, de que no estuviera así, de que no la viera yo cada día peor. Bueno, a lo mejor no cada día, pero tenía sus épocas. De repente le daban bajones y perdía facultades, perdía conocer a las personas, perdía palabras. Y estaba bien un tiempo y otra vez un bajón. Entonces, a lo mejor no murió de repente, pero sí la veías cada día más mal. Ella falleció cuando yo tenía 16 años y fue un golpe muy duro. Hubo uno de mis primos doctores que dijo: es que ya lo deben de haber visto venir, o sea, de seguro ya estaba así, así, así. Y sí puede ser, pero es una cosa que no te esperas. Y de momento me pegó muy, muy duro, pero bueno, la teníamos ahí en la casa. O sea, es el problema cuando fallece alguien en casa, es un show completo. Lo bueno es que había antecedentes de su enfermedad y como quiera. El detalle es que seguía ahí con nosotros. Y, o sea, no que estuviera bien, pero estaba ahí. Cuando por fin se arreglan los papeles y llegan los de la funeraria por ella, la cargaron de una manera en que pareció un mueble. Y me dio entre coraje, me dio entre miedo, me dio muchas cosas. Porque nosotros teníamos años cuidando la manera en que la levantábamos, en que la movíamos, en que la tratábamos. Porque cualquier cosa de eso le podía empeorar las llagas. Y la agarró así como si nada. Y entonces es cuando me di cuenta de que se la estaban llevando y que ella nunca iba a volver a la casa. Y eso fue horrible.
Entonces, claro que entiendes el por qué la gente cree, el por qué la gente quiere aferrarse a la idea de que hay un más allá, que vas a volver a ver a las personas que estuvieron contigo, de que hay una manera de ser felices por siempre. Pero yo no puedo. A mí no me enseñaron antes, yo no encuentro razones para creerlo ahorita. Y no estoy diciendo que ser ateo sea fácil, es horrible en esos sentidos. Es horrible cuando sabes que no hay esperanza. Es horrible cuando dices yo no sé qué hacer con esto, yo no puedo y no sé que alguien me pueda ayudar o nadie me puede ayudar. Pero eventualmente yo ya no puedo creer. Ya vemos personas que no podemos creer. O sea, y tenemos que vivir de la manera correcta, de acuerdo a las normas morales y de acuerdo a lo que la ciencia puede. El mismo Carl Sagan, que fue ateo hasta el día de su muerte, pudiéramos pensar que la ciencia le falló porque la ciencia no supo cómo salvarlo. Stephen Hawking también quedó preso en su cuerpo por una enfermedad y no había manera de salvarlo, no con los conocimientos que tenemos ahorita. Pero la ciencia no es una verdad absoluta, es un acumulado de conocimientos y es lo mejor que tenemos para afrontarlo. O sea, es entendible recurrir a otro tipo de cosas, pero siempre la solución real, la práctica, va a ser la ciencia, va a ser el conocimiento. Y el problema con las religiones y con las pseudociencias y con las terapias alternativas y todo eso es que muchas veces quitan valioso tiempo que pudiéramos utilizar para encontrar una verdadera solución, como pasó con el caso de Steve Jobs. Él tenía un tipo de cáncer que era tratable, era curable si se operaba cuando se lo detectaron. Él dijo no, a ver por otras soluciones. Y ya cuando quiso abandonar esas soluciones y optar por la medicina, ya era muy tarde. Yo soy Filofélica, nos vemos en el siguiente video. Adiós.